Bueno, ahora cedemos la palabra al doctor Abal Medina. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, confesarles que estoy aún más sorprendido que Carlos por este formato tan particular e innovador, que creo que de alguna manera expresa o busca poner así en acto esta idea de trabajar en conjunto, de los trabajadores, los empresarios, especialistas, el Estado, trabajando en conjunto simplemente para defendernos, para defender fuentes de trabajo, para defender empresas, para defender inversiones, para defender futuro, el futuro de los argentinos. Voy a ser muy breve porque las palabras de Carlos me sintetizan y explican muy claramente lo que entendemos del gobierno, que es la idea de un modelo económico, un proyecto de crecimiento económico con inclusión social. Básicamente reiterar que en un mundo como este, en un mundo tan convulsionado, en un mundo en el cual vemos todos los días como países que hasta hace muy poquito tiempo eran modelo para muchos argentinos y para gente de otros lados, los vemos en crisis profunda, los vemos caer a las mismas recetas que nosotros sufrimos, en un mundo tan convulsionado, en medio de esta gran tormenta del mundo, la más profunda desde el año 29, que obviamente ninguno de nosotros vivimos, en medio de esa tormenta lo importante es que la Argentina siguió creciendo, que este barco que empezamos a reconstruir allá por el 2003, con el esfuerzo de todos, con el tesón, con el impulso, este barco está soportando la tormenta. Del año 2008 a hoy, cuando la crisis se acentuó profundamente, cuando uno compara lo que han sido las tasas de crecimiento de los países del primer mundo y muchos de América Latina, con lo que venimos realizando en la Argentina, podemos sentirnos orgullosos. Y podemos sentirnos orgullosos porque hemos tenido una sociedad, un país, trabajadores, empresarios, que han estado a la altura de las circunstancias, que han estado a la altura de entender esa convicción, esa firme convicción que Néstor tuvo allá en el 2003, todavía lo veíamos cuando iba al Parque Industrial de Flandria el mismo año 2003, ¿no? Esa convicción que tuvo Néstor Kirchner, y esa convicción que todos los días nos reitera la presidenta, como hace muy poquito tiempo en ese excelente y profundo discurso que dio en el Día de la Industria, de que centralmente preservar la economía es preservar el trabajo argentino, es preservar la industria, es preservar el valor, es preservar la riqueza que todos generamos. Yo siempre uso un ejemplo muy claro para aplicarlo, ¿no? Porque muchas veces usan muchos números, pero algunos creo que sintetiza con mucha claridad. Los argentinos del año 2003 a hoy hemos crecido en términos de nuestro Producto Interno Bruto, en términos de la riqueza que producimos, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro valor que hemos agregado, un 95%. Es decir, que en estos 9 años la Argentina prácticamente se ha duplicado. Lo que generamos, nuestra riqueza, lo que se distribuye se ha duplicado. Es como que prácticamente trabajando en conjunto, dejando de lado las viejas diferencias, dejando de lado los viejos ideologismos que muchas veces nos hacían ir contra los propios intereses de cada uno, dejando de lado estas cuestiones y poniéndonos y ocupándonos las cosas concretas, inversiones, trabajo, desarrollo, medidas, educación, capacitación, cadena de valor, etcétera, etcétera, hemos logrado casi duplicar la Argentina. Y lo más interesante que hemos logrado, ese fenomenal crecimiento, el más importante de toda nuestra historia, lo hemos logrado con un claro aumento de la inclusión social. Esas dos cosas que se veían casi como que iban de contramano en la historia argentina, ¿no? Que se conseguía inclusión, pero muchas veces a costa del crecimiento económico, con lo cual esa inclusión no podía durar en el tiempo. O a la inversa, se lograba crecimiento, pero al no tener inclusión, como vivimos en los 90, rápidamente se agotaba y llegamos a las crisis que conocíamos. Creo que en estos años hemos sabido colectivamente juntar ambas cuestiones y con este modelo crecer y hacerlo con más inclusión. Tener una mayor productividad, tener un mayor crecimiento y a la vez ser más igualitarios, lo cual garantiza que ese crecimiento se pueda sostener en el tiempo. Por eso es tan importante en momentos como este. Es tan importante en momentos como este en el que el mundo sigue tan convulsionado o más y que francamente todas las recetas o todos los análisis que uno veía que decían si la crisis terminaba acá, si terminaba pasado mañana, si terminaba en donde, todas esas recetas no terminan de darnos, estar hoy más unidos y más sólidos que nunca. No volver a confundirnos, no volver a la historia que repetimos y empeñarnos fuertemente en mantener y sostener este ritmo. Porque la Argentina muchas veces, y lo sabemos en nuestra historia, ha tenido procesos no tan largos como este, pero de crecimiento, pero que rápidamente volvieron para atrás. Peleas internas, conflictos, discusiones, etcétera, nos han llevado a retroceder todo lo que habíamos ganado. Y una nuestra historia fue como un péndulo, avances y retrocesos.
hoy de mantener este modelo, de mantener este proyecto económico con inclusión social, de mantenernos firmes en este rumbo, soportando la crisis económica, estamos dando una bisagra histórica. Eso es lo más importante que tenemos que entender, porque una vez que en la Argentina se haya solidificado las organizaciones gremiales, las empresas, las cadenas de valor, la producción, etcétera, 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 después ya no se vuelve para atrás. Ya Argentina está claramente encaminada a conseguir un desarrollo firme con un mercado interno sólido y fuerte. Es el momento en el cual más valor tienen discusiones como estas, más valor tiene trabajar en conjunto como viene haciendo Proteger, como viene haciendo cada uno de ustedes en cada una de sus fábricas, en sus empresas, en sus industrias, empeñándonos en mantener un rumbo no porque sea de un gobierno, de un partido, de una dirigencia sindical, de una dirigencia empresarial, para nada. Mantener un rumbo porque es el que conviene a la mayoría de los 40 millones de argentinos. Reitero, no es cuestión de ideologismos, no es cuestión de conceptos, no es cuestión de teorías, es cuestión de ver realidades, de ver números, de comparar cómo nos está yendo, cómo le va a otros países y desde esa realidad entender y mantener y proseguir un rumbo que nos ha venido muy bien en estos años al conjunto de los argentinos y de que de mantenerse y de profundizarse, como nos desafía permanentemente la presidenta, realmente Argentina tiene un enorme futuro. ¿Por qué? Porque, bien lo decía Carlos, hemos apostado a un modelo que hace del trabajo argentino el centro absoluto. Pero justamente, ¿de qué trabajo estamos hablando? De un trabajo calificado, con alta agregación de valor, con capacitación, con innovación tecnológica, con mucha capacidad que nos permita justamente estar a las puertas de lo que hace falta tener en este siglo XXI que se abre. Que es precisamente esto, un siglo signado por la energía, los alimentos y la inteligencia y el valor. La creación de valor, la creación de conocimiento, la creación de la innovación es lo que nos está dando este diferencial profundo que nos abre las puertas de un futuro venturoso para este siglo que se abre. Pero nuevamente, para esto es muy importante que cada uno de la tarea que le toque sepa juntarse, discutir, consensuar, negociar, porque obviamente para construir un país para los 40 millones de argentinos, siempre los sectores tienen que ir cediendo algo. Gran parte de lo que ha ocurrido en la historia argentina es que cada sector, sobre todo los más poderosos y los más concentrados, no han querido nunca ceder nada. Siempre han querido quedarse con todo. Cuando uno, para construir un país, tiene que saber que ese país es más que la suma de sus partes. Es un colectivo, es una nación. Y esa nación requiere de cada uno poner el mayor esfuerzo, pero también la mayor honestidad y el menor de los egoísmos para aportar ese conjunto. Porque sabemos que a un sector particular le puede ir bien durante un tiempo con una política que le haga que le vaya mal al otro, y esto los argentinos lo sabemos, pero al poquito tiempo, cuando fracasa el conjunto de la Argentina y ya no hay sector que se salve y sabemos lo que ocurrió en nuestro país con recetas de esa naturaleza. Por lo tanto, seguir trabajando, como nos dice nuestra presidenta, todos los días con más fuerza y con más ganas que nunca para construir este país. Tengan ustedes finalmente la certeza, que creo que es lo más importante, que junto al empeño, al trabajo, a la dedicación que ponen cada uno de ustedes, tienen una presidenta que está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, trabajando permanentemente por buscar las mejores respuestas a cada uno de los problemas que tiene la coyuntura, trabajando incansablemente, presionándonos todo el tiempo a sus ministros, buscando nuevas respuestas, buscando nuevas cuestiones para soportar esta crisis del mundo y seguir creciendo en medio de la tempestad. Tengan la certeza de que el gobierno está al lado de ustedes, que el gobierno trabaja con ustedes y el gobierno está decidido a cuidar, como decía al principio, sus empresas, su trabajo, su desarrollo, su innovación, su inversión, porque lo que estamos cuidando es el futuro de todas y todos los argentinos. Así que muchísimas gracias, a seguir trabajando juntos y a seguir construyendo este país que realmente todos nos merecemos. Muchísimas gracias. Bueno, Manuel. Fundación Proteger. Protextil 2012. Octava Convención Anual de la Agroindustria Textil y de Indumentaria de la Argentina. La crisis internacional nos exhibe de manera cruda los problemas estructurales y nodales más importantes de la economía mundial. La concentración, la desigualdad social, el desarme de los tejidos productivos, las guerras comerciales y, sobre todo, la gran incapacidad de los países de generar empleos suficientes para una población en continuo crecimiento. La Organización Internacional del Trabajo informó que este año el planeta romperá la marca de 200 millones de desocupados, la mayoría jóvenes menores de 25 años.
los países afectados desmantelaron sus industrias más demandantes de trabajadores. Más allá del llamado viento de cola, las industrias textiles y de confección de nuestra región también fueron golpeadas y perdieron producción y empleo a manos de fabricantes asiáticos que siguen conquistando mercados en el mundo. En la Argentina, nuestra cadena de valor, pese a todo, desde las cenizas del crack de 2001, logró recuperarse e incrementar su producción más de 1,5 veces. Así, recreó 250.000 de empleos directos en su cadena de valor. Solo fue posible por el esfuerzo de miles de familias arraigadas a este territorio nacional. Comprometidas con su país, las empresas de nuestra cadena invirtieron más de 2.000 millones de dólares en tecnología productiva. Nuestra notable densidad territorial y distributiva hizo que fuéramos dinamizadores fundamentales del crecimiento con inclusión social. Por ello, fuimos uno de los 11 sectores elegidos para impulsar en el Plan Estratégico Industrial 2020. Ahora bien, el escenario mundial y el grado de transformación de nuestra industria alcanzado hasta ahora renuevan el desafío. Nuestra cadena requiere más unión y coordinación. Debemos articular el trabajo, construir e impulsar más políticas industriales de mejora de la competitividad sectorial. Además de preservar el mercado interno, base imprescindible de nuestro crecimiento, tenemos que trabajar en la elaboración e implementación de las medidas que requiere nuestro desarrollo. Para ello, impulsamos con el Ministerio de Industria de la Nación los ejes principales del plan integral de nuestra cadena de valor. La formalización del trabajo de la confección. El fortalecimiento de una administración comercial en pos del desarrollo productivo. Una distribución equitativa de la renta en la cadena de valor. Líneas de financiamiento adecuadas al crecimiento PYME. Renovación y asistencia a los centros de formación e investigación de nuestro sector. Fomento a nuestras exportaciones. Queremos más inclusión social, más inversión, más capacitación, más equidad, más formalización del empleo, más lealtad comercial, más investigación y desarrollo, más promoción de exportación, más financiamiento. ¿Cómo lo hacemos? Juntos. Cada vez es más claro que nuestra cadena es fundamental y estratégica en sendero del desarrollo nacional. Soportamos 2 décadas y media de destrucción industrial. Recién cumplimos 10 años de reconstrucción. No daremos un paso atrás y vamos por la consolidación del proyecto industrial con inclusión social. Sabemos qué queremos. Sabemos cómo hacerlo. Fundación Proteger. Argentina Textil. Industria de bandera. Potenciando su cadena de valor. A continuación, una presentación coyuntural de la cadena de valor textil a cargo de la Fundación Proteger, con el licenciado Mariano Kestelboim, director ejecutivo de la Fundación Proteger, y la licenciada Julieta Lustó, economista de la Fundación Proteger. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón, Juli. Gracias. Bueno. Buenos días. Bueno, bienvenidos. Un clásico del sector. Un gran honor que venga tanta gente, que se interesen por lo que trabajamos tanto tiempo nosotros. Vamos a hacer una presentación del sector. Espero que
no se mareen porque es un sistema nuevo de presentación que desarrolló Julieta, así que bueno, vamos a empezar con la exposición del marco internacional, por favor. Bueno, comenzamos con el análisis de la crisis mundial. La crisis comenzó en el año 2008 en Estados Unidos como un problema del sistema financiero y se propagó rápidamente hacia el sector real, particularmente de los países desarrollados. En el año 2010 tuvo un rebrote en los países de la Unión Europea, particularmente en ellos que eran más vulnerables a la necesidad de financiamiento externo. La crisis está dejando dos grandes efectos. Uno es la destrucción de puestos de trabajo. Para el año 2012, la Organización Internacional del Trabajo calcula que se va a superar la marca de 200 millones de desocupados. Asimismo, la industria está pegando en los sectores industriales. Un 50% de los puestos que se perdieron entre 2007 y 2011 son de actividades industriales. El otro efecto de la crisis es la reorganización del comercio. Sumada a la caída de las exportaciones mundiales, se produjo una pérdida de la participación de los países desarrollados en el comercio mundial y un reposicionamiento de los países de América del Sur y Asia. Uno de los principales países que ha ganado participación es China. En el año 2001, China ingresa a la Organización Mundial del Comercio y era el sexto exportador mundial. En el año 2011, China es el primer exportador mundial con un 13% de las exportaciones totales. Todos los países desarrollados han perdido participación en el comercio mundial entre el año 2001 y 2011, salvo China y el sudeste asiático. Este aumento de la participación de China y el sudeste asiático también se observa en el caso del comercio de los productos de confección y textiles. Esto está potenciado por el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio y por la liberalización del comercio textil en el año 2005. De esta forma, en el año 2000, China y el sudeste asiático contaban con el 28% de las exportaciones de confecciones y con el 16% de las de textiles. Y en el año 2011 cuentan con la mitad de las exportaciones de confección y el 41% de las de textiles. El crecimiento de China generó un efecto derrame sobre los países que se encuentran al sur de este país, en lo que se denomina el sudeste asiático. Un ejemplo de esto es el caso de Bangladesh. Este país se convirtió en el cuarto exportador mundial de ropa hacia los Estados Unidos y posee un 50% de su población viviendo con menos de $1.25 por día y uno de los salarios mínimos más bajos del año 2010. La liberalización del comercio textil y la gran participación de China y el sudeste asiático ha promovido un aumento de las importaciones de confección y textil en América Latina. Si comparamos el crecimiento de las importaciones entre el año 2004, previo a la liberalización del comercio, y el año 2011, vemos que el crecimiento de las confecciones, que en el gráfico está en color rojo, fue ampliamente superior al del resto de la totalidad de los bienes. A la vez, se produjo un cambio en los orígenes de las compras de productos textiles de América Latina. En el año 2001, América Latina compraba un 7% a China y al sudeste asiático de textiles y un 15% de confecciones. En el año 2011, China y el sudeste asiático son el 34% de las compras textiles de América Latina y un 62% de las de confecciones. Este aumento de las importaciones y el cambio de la composición de los orígenes de las importaciones de confección y textil generó un efecto negativo sobre la actividad textil de los países de América Latina que cuentan con esta actividad. Si comparamos el crecimiento entre el primer semestre previo a la crisis en el año 2008 y el primer semestre de 2012, vemos que la mayoría de los países que tienen industria textil en América Latina ha visto afectada la actividad de estos sectores, salvo el caso de Argentina, que lo analizaremos más en detalle luego. Un ejemplo claro para ver cómo ha sido el cambio de composición de los proveedores de las importaciones textiles es el caso de Brasil. Brasil en el año 2000 compraba un 22% de sus compras textiles al Mercosur y un 8% a China y al sudeste asiático. En el año 2011, Brasil adquiere más de la mitad de sus productos de China y el sudeste asiático y solo compra al Mercosur un 6%. También vemos en este gráfico cómo Argentina pasa de ser el proveedor de un 14% de las compras textiles a ser un 4% en el año 2011. Podemos ver también cómo varió
la participación de Argentina en las ventas textiles de Brasil. Como vemos en el siguiente gráfico, Argentina ha mantenido y en algunos años vio aumentada su participación dentro de las ventas textiles de Brasil. Particularmente a partir del año 2008, Brasil ha tendido a concentrar las ventas de sus productos textiles en Argentina y en el Mercosur. Bueno, como conclusión de esta primera parte, lo que podemos ver es que la crisis que tuvo su epicentro en los países centrales ha dejado en evidencia la incapacidad de estos países de generar puestos de trabajo. La relocalización de las actividades industriales en aquellos países con mano de obra barata y con fuerte desarrollo exportador pone en evidencia la necesidad de generar una defensa del mercado regional para mantener el nivel de actividad de los países y la generación del empleo. En el caso del sector textil, la participación de China